Hecho en Casa TV es presentado por Music Hall, Da Costa Producciones, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir, Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Aplausos, aplausos para ese ballet colorido. Buenas noches, señora Cintia. Buenas noches. Feliz primavera, familia querida, familia de nuestro querido Paraguay. Iniciamos hoy esta estación tan bella, tan colorida, tan florida, Claro, florecida. así como yo hoy estoy Exactamente. florecidísima, ¿eh? La primavera. Así que, familia querida, tengan todos ustedes una muy feliz primavera. Que esta nueva estación traiga color a su vida, traiga mucho gozo, mucha alegría, muchas bendiciones de lo alto. Es nuestro deseo como Hecho en Casa TV. Hoy, señora Cintia Martínez, un programa imperdible. Así mismo, claro, llegamos a nuestra tercera final y vamos a estar recibiendo nuevamente a 8 participantes, a los 8 mejores, ¿verdad? Señora, estamos en nuestra cuarta final. ¡Cuarta ya! Ay, Sí, pero por está favor, muy pasa tan desubicada rápido. usted. No, pasa, yo estoy emocionada con la flor en tu Así tu que micrófono, disculpe, en el gente, que ya mío, tenga que sí. empezar retándole a mi compañera, pero ¿cómo, Cintia? Y bueno, lo que pasa es que yo me emociono así muy fácilmente. Vamos a hablar nosotros. Mientras, señor director, por favor, viñeta de presentación. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir, Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Bien, hoy nuestra cuarta final aquí en Hecho en Casa TV. 8 participantes de lujo vamos a estar teniendo. Ellos son finalistas de los diferentes programas que hemos tenido hasta el día de hoy. Y para ello, para ser calificado, es como se debe, tenemos un jurado bien seleccionado. Gente que sabe de lo que va a calificar, gente que sabe con respecto al arte. Así que yo quiero tener el honor de iniciar la presentación. ¿Puedo? ¿Me das permiso? Por supuesto, usted es el señor Bueno, de la casa, ¿eh? empiezo con la señora Betty Vera. Muy buenas noches, señora Betty. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Hecho en Casa TV. Muy buenas noches, César, Cintia. Es un privilegio para mí el haberme invitado a estar en este programa y les invito a todos a que se enchufen a este programa y podamos ver esta buenísima finalísima que tenemos en esta noche. Bien, muchísimas gracias, señora Betty. Cintia. También está con nosotros el cantante internacional, luego no, él es paraguayo, pero un cantante de nivel internacional, el señor Cristian Silva. Gracias, Cristian, por estar con nosotros. Un saludo, la gente quiere escucharte. Claro. Él está afónico de tantas actuaciones, también este cambio de clima, pero un saludo, Cintia, Cristian, por favor. Ya se dan cuenta, ¿verdad? Buenas noches. Muchas gracias a la gente de Hecho en Casa, primeramente por la invitación, ¿verdad? Y bueno, esta difícil tarea encima de una final, 8 participantes, va a estar medio complicadito, parece, esto de seleccionar a quienes clasifican. Gracias nuevamente y buenas noches. Gracias a vos, Cristian. Y realmente va a estar duro hoy porque son participantes con muchísimo nivel realmente lo que vamos a estar presentando. Como ya les tenemos acostumbrada a la gente ahí en casa, ¿verdad? Asimismo, un hermano, amigo, César Da Costa Producciones. Buenas noches. Buenas noches, César. Bueno, un gusto estar nuevamente acá para esta final. Seguro que va a haber mucho nerviosismo, así que fuerza para todos los participantes. Bien, César, muchas gracias. Cintia, estamos hoy con flores por todas Hoy partes. estamos con flores por Hasta en todas la cabeza partes. tenemos flores. Claro, así es. Agradecemos profundamente a Florería La Fiore y ahí están los números a donde pueden comunicarse también para hacer regalos de flores. Y quiero acotar que el número telefónico es el 0982, ¿sí? Así es que ese unito está un poquito mal ahí, es 82. Comuníquense ya nomás porque son flores hermosísimas.
realmente nuestro jurado también, ¿viste la mesa del jurado? Sí, hermoso. Ahí lo que hay dos, me parece, espinitas, pero el resto todas flores. Todas flores. Muy bien, muy bien. Prepárense, cobren esos muchachos, No, cobren, no nos dejen mal, cobren. Muy bien, nosotros tenemos, ya vamos a conocer a nuestro Arrancamos primer ya participante. nomás, sí. Cintia, ¿sabes que esto de hecho en casa es un gimnasio? ¿Cómo así? Un gimnasio para el alma. Me gusta mucho lo que dijo Platón, A ver, que la música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo. Y aquí en Hecho en Casa tenemos un gimnasio, el cual edifica el alma. Pero Porque las canciones que vamos a estar escuchando con cada participante tienen un contenido que da vida. Bien seleccionadas. Vamos ya al primer participante. Dale, me parece perfecto. En este caso es la primera participante y queremos convocar a la señora María Laura Alonso de Fleitas, primera participante de la noche. Por favor, adelante. Un aplauso. Aplausos para recibirla. ella, por favor. Mucha emoción hoy, ¿eh? Mucha emoción. Bien, como estamos, Cintia, iniciando la primavera, nosotros queremos convocar a Jamie, A ver, para que Jamie, pueda claro. entregar a nuestra primera participante, a la señora Laura, una linda flor. Una Muy linda bien. flor. Ay, qué lindo. Claro, festejando la Festejando la primavera. Muy bien, como corresponde. Una me parece estación perfecto. llena de flores, llena de color realmente. Así es. Bien, Muy bien. gracias Jamie. Vamos a dar ya lugar al canto, ¿te parece? Me parece La gente muy quiere bien. escucharla cantar ya. María Laura nos va a deleitar con Cristo eres tú. Cada paso que tú des yo daré. Dispuesta estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti posaré. En verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Muy bien, María Laura, qué Aplausos, hermoso. aplausos. Qué lindo Sí, inicio, ¿eh? Preciosa, dulce Es voz. Dulce voz realmente. Primera participante rompiendo el hielo aquí en nuestra cuarta final de Hecho en Casa TV, concurso gospel. El único programa que ofrece esto. El único, no hay otro, no existe ni No existirá. existe, ¿cierto? Señora profesora Betty Vera, por favor, ¿podrías aconsejarla? Muy buenas noches, Laurita. Buenas noches. Muy linda voz, muy dulce. Te faltó un chiqui en la entradita, te faltó la letra, pero muy buena interpretación. Te felicito, tenés
una dulce voz. Gracias, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, señora Betty. Gracias también, Laura Alonso. Se viene nuestro segundo participante de la noche. Él es Augusto Vera Oviedo, a quien citamos, por favor, al escenario para que se prepare. A ver un poquito, ahí está Augusto. Está Y también, ¿a listísimo. quién vamos a convocar, Cintia? Hoy vamos a llamar a Pamela, por Pamela, favor, por para favor. que pueda pasar y le regale también la Entrega. florecita que Exactamente. corresponde. Ahí está, muy bien. Gentileza de La Fiore, ¿no? Exactamente, Florería Bien. La Fiore. ¿Preparado, Augusto? Vamos a estar escuchando al señor Augusto Vera Oviedo con la canción titulada Está cayendo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Qué lindo mensaje, César ¿verdad? Augusto. Su Muy lindo gloria- mensaje. Su gloria está cayendo. Hermano querido, César da Costa, ¿podrías aconsejarlo, por favor? Buenas noches, Augusto. En primer lugar quiero decirte que tenés una voz bien potente, cosa que es buena, pero también tenés que saber regular esa potencia y manejar las dinámicas en las estrofas, que tiene que ser un poco más suave. Entonces, para controlar esa afinación, no sacar con mucha fuerza, ¿verdad? Entonces, es bueno que tenga una voz potente, pero trabajarla bien, así que fuerza. Adelante. Qué bueno, muy lindos consejos también lo de César da Costa. Recordamos que nuestra mesa jurado está compuesta hoy por la señora Betty Vera, César da Costa y Cristian Silva. Vamos a convocar a un flor de amigo. Flor ya que de es amigo. primario, un flor de dibujante. Muy bien. Fertun, Bertún, por favor. adelante. Ahí está. Ahí está. Muy Oh, bien. vino rápido, ¿eh? Ah, sí. Llegó rápido hoy. Fer, bueno, hoy tenés la tarea de dibujar a dos Bien. miembros del jurado. Eso A yo nuestro ya me jurado enteré. que estamos entrenando hoy. Estamos estrenando hoy. Muy bien. Va, al va a señor estar que- dibujando a la señora Betty Vera y a Cristian Silva, ¿no? Así ¿Qué tal, mismo. ¿Qué tal lo ves? ¿Qué tal lo ves? Y a la Tarea señora fácil. Betty sí. Y acá a nuestro amigo lo que... Está un poco No, no, complicado. bueno, ¿Están contigo hoy, Cristian? ¿Están? no, vamos a ver ahora.
Churro, Ay, churro. Bueno, y- Fer, el chiste, por favor. ¿quién va a contar el chiste? Y Yo Fernando, traje obviamente, sí, ahora. Espectacular, Raquel. Sí. Pero es mejor de lo que No. yo suelo contar. A mí ¿Vas me a dijeron contar que mejor? el chiste que yo voy a contar figura en el apocalipsis, que cuando yo cuento y después ya el mundo termina. Ay, Yo, bueno, Yo es creo. buenísimo, sí. Yo creo que Pero es cierto. va a con- no va a contar. No hay tiempo. No, pero señor director, No, tenemos no que hay tiempo. destronarle ya No hay y hacer- tiempo. no Nos hay- vamos a un corte, Fer, así que Bueno. seguí preparándote. Te doy Vale. tiempo a que sigas preparándote, porque no es Para tarea mí que fácil, vos ¿eh? le tenés miedo, ¿eh? No, piensa usted lo que quiera. Señora, vamos a la pausa y seguimos con más nuestra cuarta final Así de Hecho es. en Casa TV, concurso gospel. Familia, carguen el pororó, preparen la gaseosita, que venimos con más canciones aquí en Hecho en Casa TV. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Y si hay un lugar donde vive la cultura es en Music Hall, obviamente, porque ahí encontrás todo lo que te gusta, literatura, música, instrumentos musicales, absolutamente todo en Music Hall. Así es que disfruta cada una de las tiendas de Music Hall. Y Da Costa Producciones, la semana pasada estuvo teniendo un artista colombiano y esta semana, hoy mismo sábado, estuvo trabajando allí con un renombrado artista argentino. Así es que vos también, ya no busques más otro estudio de grabación en Asunción. El único que te ofrece todas las soluciones es Da Costa Producciones. Mi compañero César Chipola y yo todos los sábados vestimos prendas preciosas gracias a Ruta 66. Hacé como nosotros y disfruta también de las prendas de Ruta 66. Y usted, señora, si quiere andar cómoda, de verdad que los pies anden felices y que cumplan todo lo que tenemos que hacer en el día, tiene que únicamente calzar los calzados de A y D. Ahí está el número que aparece en pantalla. Comunicate ya y disfruta de estos calzados maravillosos. También gracias a Sion Drums y Hecho en Casa TV tenés la oportunidad de llevarte una preciosa guitarra a tu casa o a tu iglesia. ¿Cómo vas a hacer? Envía al 11-222 tu nombre completo más tu número telefónico y ya estás participando. Bien, Cintia, muchísimas gracias. Nosotros en nuestra cuarta final, aquí en el concurso Gospel de Hecho en Casa TV, vamos a estar recibiendo a nuestro tercer participante de la noche. Me refiero a Cristian Manuel Ramírez Ortiz. Cristian, adelante, por favor. Aplausos para Cristian. Muy bien. Y quiero convocar a nuestra bella bailarina Fiorella para que haga entrega de la flor, por favor, a Cristian. Él nos va a estar cantando una preciosa canción. Así que, familia, presten atención a lo que se viene. El título de la canción que Cristian Manuel Ramírez Ortiz nos va a presentar es Que seas mi universo, aquí en Hecho en Casa TV. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh
Jesús es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo un parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Preciosa voz. A mí me gustan todos. Qué bueno, Todos sí, los realmente, participantes. realmente muy buenos los participantes. Cristian está en la flor de la edad, ¿eh? Sí. 15 añitos más o menos Así, tiene Cristian. chiquitito. Bueno, señor, hablando de Cristian, Cristian Silva, por favor, ¿podrías aconsejarlo? Cristian Tocayo, muy, muy linda voz tenés, che, realmente así me gustó mucho tu interpretación también, ¿verdad? A lo mejor lo que podés, así, aprovechando que tenés esa hermosa voz que tenés, un poquitito así, como interpretar más, sentir el tema que vas cantando, ¿verdad? Pero en general muy, muy lindo. Bien, gracias Cristian y gracias Cristian también. Cristian al cuadrado. Cristian al cuadrado. Bien, se viene nuestra cuarta participante de la noche, hoy aquí en Hecho en Casa TV, este concurso gospel que está dando mucho que hablar, positivamente hablando. Así La mismo. gente se siente muy feliz por el espacio que estamos dando. Aquí no hay límites de edad, Cintia. No hay límites. Es el único programa que podemos decir que aquí no nos fijamos en la edad, en la apariencia a nivel social. Aquí queremos dar lugar a todo quien quiera cantar y para eso está Hecho en Casa TV. Claro, qué lindo, qué bueno que podamos ofrecer un espacio así a todas las familias, ¿verdad? ¿Verdad? Súper Bueno, bien. ya está en el escenario nuestra siguiente participante. Ella es Edith Cañete de Medina. Vamos a convocar a quién para que Ay, entregue a la Cami, flor. ¿dónde está Cami? Una Camila. florcita para otra florcita. No va a sí. contar un chiste, Camila, ¿no? No, Por creo favor, que- ¿eh? Por favor. No. Bien, Muy bien. señora Edith Cañete de Medina, ella nos va a cantar la canción titulada Él no pereció. Si tanto te amó, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que al Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció,
nada detenerlo podía. Si tanto te amó, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que al Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Resucitó y se levantó. Nada detenerlo podía. Hermoso mensaje y gran verdad. Una gran Él no verdad, pereció. exactamente. Él no pereció y está ahí disponible 24 Siempre. horas. Podemos acudir a Él, a nuestro Sí. Señor Jesucristo. Bueno, profesora Betty Vera, por favor, ¿podrías aconsejarla? Muy buenas noches, Edith. Me encantó tu interpretación. Me gustó. Me transmitiste ese sentimiento que uno, como dice, al tener el don hay que tener la unción. Me gustó tener las dos cosas. Tenés el don y tenés la unción. Me gustó muchísimo. Manejas muy bien tu falsete. Me gustó. Bien, muchas gracias, señora Betty Vera. Gracias también, señora Edith. Vos sabés que quiero decirte que no puedo creer lo que te voy a decir, pero... ¿Cómo es? Quiero decirte que no puedo quiero creer lo decirte que voy a no- decirte. Sí, así mismo es. No puedo Está creer, bueno pero eso. extraño... Hay que anotarlo, señor productor. Hay Sí, que... ese es el chiste. No, extraño tu chistorete. ¿Puedes creer, compañero? Esto ya era lo último. Pero eso hay Creo que es mucha por gente, primavera, ¿eh? mucha gente que extraña mi chistorete. Ah, no. No es nada nuevo que vos. Bueno, no Por sé. fin estoy admitiendo que sé contar chistes y que mis chistes son buenos. No estoy diciendo eso. Yo digo que extraño, no Bueno, sé. hablando de eso, yo sé que usted lee mucho, está muy bien preparada. A ver. Por favor, dígame qué es. 0 arriba, 0 abajo, 4 más 4. ¿Qué es? 8. Ah, muy bien. Me fundió el chiste. Claro, usted no contaba con mi No astucia. contaba. Bueno, señor director, victoria para Cintia. Con esto vamos a una pausa y más Hecho en Casa TV. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños.
chicas espléndidas. Qué coloridas están, ¿eh? Sí, están Lindas las remeras de hermosas, pasión, como siempre. sombreritos, muy buena la producción. Así es. Todo a cargo también de la profesora Rocío. ¿eh? Rocío Torres. Puro pila la profe Así Rocío. mismo. Bien, seguimos aquí en nuestra cuarta final de Hecho en Casa TV, concurso gospel. Y vamos a convocar ahora a nuestra quinta participante de la noche. Ella es Susan Estefania Beiro Arrúa. Por favor, adelante. ¿Y quién va a entregar la Y hoy vamos la a ver, flor? Cami va a entregar. No, ¿quién viene? A ver quién viene. Ah, muy bien. Ruth. Adelante, Adelante, Ruth. Muy bien, ahí está, entrega de la flor. Feliz primavera para todos, realmente una estación muy linda. Yo estoy feliz por esta nueva estación que estamos recibiendo hoy. Y qué mejor que con canciones como la que estamos presentando aquí en Hecho en Casa TV. Bien, Susan Aveiro nos va a interpretar la canción titulada Como río en primavera. Está mi mente para escucharte hablar. No quiero interrumpir con mis palabras el fluir de tu voz. Fluye en mí como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma. Sáciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema, fluye en mí. Tu amor es melodía, que la quietud me arrulla. En medio del silencio me dices que me amas y yo quiero disponer mi corazón para el fluir de tu voz. Fluye en mí como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma. Sáciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema, fluye en mí. Fluye en mí, Señor. Fluye en mí, háblame, Señor. Fluye en mí como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma. Sáciame con tu palabra y renueva todo en mí. Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema, fluye en mí. Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema, fluye en mí. Ay, Susan, Dios mío, qué hermosa Muy linda la voz. canción, Cintia, y muy propicia. Estoy ¿eh? profundamente emocionada. Como río en primavera. Así es. Bueno, señor César da Costa, por favor, ¿podrías aconsejarla? Hola Susan, Buenas noches. excelente tu voz, tenés un color de voz muy, muy interesante.
inclusive me gustaría que potencies más esa voz ronca que de repente por pocos lapsos hiciste. A mí particularmente me gusta mucho eso, esa voz potente. No sé si le conoces a Patricia Sosa y el estilo de voz creo que es la tuya. Entonces potencia un poco más eso y trabajar siempre con vocalización, ¿verdad? Para las afinaciones. Excelente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, maestro César da Costa. buenos Gracias también a consejos. Susan. Muy lindos, ¿verdad? Buenísimo. Todos los que me da a mí también en su estudio de grabaciones de Da Costa Producciones. ¿Sabes Exactamente. qué? Llegó el momento cumbre de Sí, la noche. siguiente participante, No, ¿no? por fin. Pamela, adelante, por favor. ¿Vos ¿Qué va a sabés hacer? que ¿Va a ella- bailar? Pame venía acá. ¿Vas a bailar? ¿Tiene un No. solo de No, danza? mira, ¿no? por fin llegó el momento, compañero. Hoy te decimos chau. Bueno, hoy no tenés corona, pero hipotéticamente te quitamos la corona de chistes, porque Quitamos aquí... la corona de chiste que es de Sí. nosotros. las Ah, es un bailarinas. desafío. Claro. un Chistorete. desafío, claro. Ah, muy bien. Desafío de Quiero escuchar, chistorete. quiero escucharte. En realidad quería preguntarte, ya que vos sos músico, César, ¿sabías que el suegro de Jacob era tan malo en música? ¿Quieres saber por qué? Tan malo en música, Tan no. malo en música, sí, porque dice que Jacob le pidió la menor y le dio la mayor. ¡Muy bien! Muy bien. Estuvo bueno, estuvo bueno. Casi llegaste a la mitad mía. No, Casi, no, casi. no, Pero a seguí la practicando. Deberíamos tener un jurado de chiste para destronarle por fin a César Sí, Chipolas, ¿eh? Porque muy él bien, es muy familia bien, de muy todos. bien. Muy bien. Gracias, Me encantó. Pamela. Sí, Pero seguí súper. practicando, ¿eh? Así lo mismo para las chicas del ballet también que me desafiaron ya. Sí. Todas. No, pero este estuvo bueno, me gustó. Estuvo bastante Claro, bueno. La gente lo que lee acepto. la Biblia lo va a entender, ¿eh? También. Bien, siguiente participante. ¿Puede ser? Por favor, adelante. Muy bien. Convocamos al escenario a Judith Evelyn Supriunuk Duet. Ella nos va a interpretar una preciosa canción, pero antes queremos entregarle también Sí, su por flor favor, la correspondiente. florecita. Ahí está Cami. Adelante, por Camila, favor, Cami. muy bien. Muy bien. Ahí Qué está. lindo. Yo también quiero más flores. Bueno. Señora, por ahí preguntaron si en Semana Santa usted va a usar también una corona, pero no de flores, ¿De qué sino entonces? que de No, las algo alitas. acorde. Las alitas. Yo ya tengo Corona de las alitas espinas, ahí. ¿no? No. No, Bueno. corona de espinas. Qué maldad la Judith suya, ¿no? nos va a interpretar la preciosa canción titulada Por el poder de tu amor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día, Señor, por el poder de tu amor, oh Señor, cúbreme con tu
bueno, muy bueno. Sí, súper. Muy Sí, bien. pero vamos a dejar a alguien que sabe para que la aconseje. Señor Cristian Silva, por favor. Judith, impresionante la voz que tenés, en serio. Muy, muy linda voz. Cantás muy bien, interpretás muy bien. A lo mejor un poco la respiración, por ahí lo que puede ser que tengas que practicarlo un poquitito más para mantener los altos pues, que hay que hacer, los agudos. Pero muy bien, en general, hermosísima tu interpretación. Muchas gracias. Bien, gracias Cristian Silva, gracias también Judith. Antes de ir a la pausa, Cristian, recién dijiste que estabas con el primo de alguien. ¿Con quién estabas, dijiste? Estoy con el hermano de, con el hermano. de Hello Kitty. ¿Por qué? Estoy con Bronquitty. Por eso hablo así. Muy bien. Señor director, pausa y más Hecho en Casa TV. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar, por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Esta semana que pasó, acaban de llegar a Sion Drums una cantidad impresionante de amplificadores de la marca PV, pero de todas las formas, tamaños y colores que quieras lo encontrás allí en Sion Drums. Así es que no pierdas más tiempo y anda directamente a Sion Drums, porque Sion Drums es el lugar donde vive la música. Y Calzados Montgomery es el calzado que viste a mi compañero César Chipola todos los sábados. Lo mantiene elegante, así perfecto. Así es que usted también, señor, vaya directamente a Calzados Montgomery y ande como con mi compañero César Chipola, elegante siempre. Y si hay algo bueno que disfrutamos después de terminar el programa aquí, son las delicias de Don Julián. Nos juntamos todos y disfrutamos de estas delicias maravillosas y usted no puede perderse. Así es que comuníquese ya al número que aparece en pantalla y también deleítese con Don Julián. Esa guitarra preciosa, gentileza Sion Drums y Hecho en Casa TV te lo puedes llevar. ¿Y cómo vas a hacer? Envía al 11-222 tu nombre completo más tu número de teléfono y ya estás participando. Bien, muchas gracias, señora Cintia Martínez. A mí me toca ahora convocar a nuestra siguiente participante de la noche, así que invito a Amneli Cañete Cabral a que pase al escenario, por favor. Y Jamie, ¿verdad? Va a estar haciendo entrega de su flor correspondiente en este programa bien primaveral, bien colorido. Bien, muchísimas gracias. Amneli Cañete Cabral nos va a estar interpretando esta preciosa canción titulada Supe que me amabas. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner. Esperaste
cuidabas y te oí como un susurro. Fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué el no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui con un beso y con amor. Me regalaste tu perdón. Estoy aquí, y estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. Estoy aquí. Muy bien, Anneli. Preciosa presentación. Muy 15 añitos. Anneli, preciosa la canción realmente. Señora Betty Vera, por favor, ¿podría aconsejarla? Muy buenas noches, Anneli. Wow, 15 añitos. Qué lindo. Te felicito, Anneli. Tenés una muy linda voz. Yo creo que quisiera escucharte con un tema un poquito más complicado. Este es un tema muy sencillo para tu voz. Tu voz da para más. Me gustó mucho. Felicitaciones. Muchas gracias. Rocío de Chipola, o sea, Rocío de Mía. Ella está a cargo del ballet. Nosotros, Rocío, queremos agradecerte por tu esfuerzo, tu trabajo. Me toca ver bien de cerca todo tu empeño, tu dedicación, profesionalismo y bueno, gracias por esto que has logrado en tan poco tiempo con estas chicas. ¿Alguna flor para ella? Bueno, Rocío, esto es tuyo. Ay, qué Con linda. mucha gratitud. Bien, agradecimientos para contigo de parte de toda la producción de Hecho en Casa. Y aprovechando, Cintia, antes de ir a la pausa, quiero contarte rápidamente que el otro día, bueno, nosotros con Rocío tenemos un amigo que es gangoso, popularmente conocido Forifo. Forifo, ¿sí? claro, sí. Popularmente. Estábamos cenando el otro día en su casa, Sí. ¿te acuerdas, Rocío? Y de repente vemos por la ventana, no vas a creer, aterriza un platillo volador. No, jamás. Sí. Usted está delirando. No, en serio, Rocío acá es testigo. Pero no digan más nada, no digan nada. ¿Cómo así? No, nosotros nos quedamos pálidos. Perplejos. Totalmente atónitos. ¿Y después? Y para colmo, segundos después, por la ventana vemos que pasa un extraterrestre. No, Y pero al fue- ratito, tuc, 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 la puerta. ¿Cómo así? Nosotros en silencio total. Y le dijimos, se llama Diego, nuestro amigo Forifo, ¿sí? Diego, ve a tu casa, anda a ver quién golpea. Anda a ver, Claro, ¿sí? imagínate. Y Diego decía, No, yo no voy a ir. y así estábamos, ¿verdad? Y bueno, Diego, vos tenés que ir de tu casa. Claro, así de que- su y casa. la puerta insistía, tic, 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 tuc, 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 la puerta, ¿verdad? Impaciente Hasta el que se fue. Bueno, Y ese Diego se va. Ajá, sí, después. Y pregunta Diego, ¿quién es? dice, ¿Y después? y el del otro lado, el extraterrestre, le responde, Vengo de Marte. dice el extraterrestre. ¿Cómo así? Y Diego le contesta, ¿De Marte de quién? ¡Ay, no! pausa. mal, Chicas, por a ver si pueden favor, superar eso, por pausa, favor, para la no, próxima. qué Pausa mal. y más Hecho en Casa TV. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Muy bien,
Continuamos aquí en Hecho en Casa y usted que está ahí en casa, todos los tratamientos bucales de la familia los puede realizar en Clínica Odonto Andraus. No hay otro lugar, no hay otra clínica. Vaya directamente a Odonto Andraus y va a salir con una sonrisa espléndida, así como la que ahora mismo está teniendo César Y las Chipola. chicas, escucha cómo se ríen las chicas. Sí, no solamente no, ellas- se las ve, sino que se las Así. oye. Muy Así risueñas. mismo. Ahí está. Muy bien. Y también el tratamiento de frenillos, que tiene un costo extraordinario, pero también Clínica Odonto Andraus y Hecho en Casa te lo regalan. ¿Cómo vas a hacer? Tenés que enviar frenillos en Odonto Andraus, más tu nombre completo, más tus 3 últimos números de cédula, a ese número que aparece en pantalla, que es el 0986 0986 609 609 108. 108. Muy bien, ahí, ya. Solito, lindo, limpio. Bien, un tiempo especial, tiempo en que vamos a estar conociendo a nuestros 4 clasificados de la noche. Así mismo. Y para ello, señor director, viñeta de presentación, por favor. El veredicto del jurado es presentado por Clínica Odonto Andraus. Bien, Cintia, vamos a mencionar que nuestros ganadores se llevan... Sí, van a prepararse a canción, ¿sí? Ahí ellos van, una vez que clasifican aquí, van al Instituto Canción a prepararse, a continuar preparándose para la final, la gran final, ¿verdad? Gracias. Bueno. Sigo. Ok. Bueno, y también nuestro ganador o ganadora va a tener un blanqueamiento total de sus dientes totalmente gratis. De ¿no? gentileza de Odonto Andraus Andraus. también. Qué bueno, ¿verdad? Así es. Y también vamos a estar regalando más cosas, pero en este caso a nuestro jurado. Ah, me parece muy bien. Para ello vamos a convocar a Fer Tunes. Por favor, vení, Fer. Ahí a ver, está. ¿de dónde viene Fer? Ay, no, Aquí él está. aparece, ya no nos Ah. sorprende más, No, Fer, ahora tiene ya que aparecer ya de no otro me lado. gusta ya. así. Demasiado rápido ya venís. Sí. Entonces te puede bajar la caña así. Bueno, Fer, a ver, tus dibujos. Cristian Silva. Cristian Silva, vamos a ver. Muy bien. Igualito, mira lo que es. Muy bien, Fer. Cristian. Muy bien, está conforme, parece. Muy bien. Tengo- ¿Y Tengo cómo? que decirte, Fer, que estoy mejor en la caricatura, parece. Ah, muy bien. Bien, bueno, tu esposa nos dice lo mismo, Cristian? ver. También la siguiente caricatura, por favor, Fer. Betty Vera. Mira, qué linda. Muy bien. Ah, tiene una sonrisa de Odonto Andraus, ¿eh? Muy bien. Bien, perfecto. estos obsequios para Gracias, César, gracias porque salí más flaquita en el dibujo. César da Costa, gracias por estar con nosotros una vez más. Señora Betty Vera, gracias también. Y Cristian, a pesar de que estaba en disfónico. cama y todo eso, pero dijo para Hecho en Casa voy a estar. Así que gracias, Cristian, por estar con nosotros. Y señora Cintia Martínez, a lo Trabajo. suyo, por favor. Tráiganos el sobre con el veredicto, con los nombres de los cuatro clasificados, quienes pasan a nuestra final ya, Cintia. Ya Ahí se se van a viene. encontrar conmigo. Pero qué rápido, estamos en nuestra concluyendo nuestra cuarta final. Imagínate, ¿Quién lo pasa diría? el tiempo. El anterior era la tercera final nomás, Y el siguiente ya va a ser el quinto. Muy bien. ¿Viste? Estoy una luz. Sí, una luz. Bien, damas y caballeros, vamos a... Ahí está, la Muy fanfarria. bien, No, nuestro productor es impresionante. Cuarto puesto de la noche corresponde a Susan Aveiro. Aplausos. Susan, muy bien. Tercer lugar corresponde a Anneli Cañete. Aplausos para ella. Segundo lugar corresponde a Edith Cañete. Adelante, Edith, muy bien. Bien. Muchas felicidades. Y ahora en esta noche primaveral decimos que nuestro primer lugar corresponde a... ¿Ya lo quieres saber? Sí, por favor. No, no me digas que se va a poner. No, mal. ya. Pero dale. bien, ¿sí? Ok. Bien. Responde. Vamos. Corresponde a Judith Judith Supruniuk. Supruniuk. Aplausos para ella. Aplausos para todos nuestros participantes, por favor. Mucho talento, Cintia. Mucho Absoluto. talento Hoy es lo hubo que un ofrece despliegue. Hecho en Casa TV. Damas y caballeros, familias, el próximo sábado, más Hecho en Casa TV, aquí en el canal de la familia, Red Guaraní. Chao, Dios chao. les bendiga. Chao, Chao. chao. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV.
Hecho en Casa TV fue presentado por Da Costa Producciones, Music Hall, Capicor, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir, hecho en casa